programadora de el Centro Ambiental, es el lugar para educar a los oregonianos en lugares, en cosas sostenibles para que sea en una mayor escala. Pueden aprender más de Rethink Waste y otros programas en el Centro Ambiental. Sé que este evento de esta noche ha sido grabado. Me gustaría, antes de empezar, tener un reconocimiento de la tierra tradicional, lo cual estamos en una tierra tradicional en los Paiute, lo cual trae los tribus de Paiute, North, Wasco y Warm Springs, lo cual son conocidas como las tribus confederadas de la reserva indígena y han tenido otras interacciones con otras tribus alrededor que no se limitan a solo estas, a las Klamath, Modoc, Yukon, Santiam y Molala. Reconocemos y respetamos los pueblos indígenas como los administradores originales de la tierra donde vivimos. Trabajamos y recreamos y aprendemos el reconocimiento de la tierra. Es una nueva práctica para el centro y una nueva manera para de nosotros expresar nuestra gratitud, iniciar el diálogo y el alentar la educación en acción. Nuestras instalaciones, jardines y programas existen en terrenos robados. Somos simplemente huéspedes de nuestros vecinos tribul haciendo hogares y legados en estos espacios juntos. Le animamos que tome tiempo para aprender de la historia donde vive, en cuya tierra se encuentra y cómo perpetúa el colonialismo en curso. Hay muchas maneras de aprender y apoyar nuestras comunidades tribales actual de Oregón Central para aplicar. Para empezar, aprenda más sobre la tribu de Warm Springs en su sitio web, el Museo de Warm Springs y aprender más. Lo voy a poner en el correo electrónico. Estamos ahorita con Linda, lo cual ella es una autora local de un libro y educadora de jardín. Y también estamos Brian, un carnicero profesional que trabaja en una empresa de Hawái. Primero quiero tener unas notas. Por favor, manténgase con el micrófono apagado y deje preguntas en la chat. Y al final vamos a llegar a las preguntas. También tenemos 7 copias de libros sobre su libro de cocina y aparte tenemos $50 para Locavore. Los premios solo están disponibles para recoger local y solo para los asistentes al evento de esta noche. Haremos el sorteo después de este evento y nos pondremos en contacto con los ganadores al final de la semana. Si desea ser introducido, el dibujo introduzca en su información en el formulario de Google que vamos a poner en el chat. Y aquellos que están por medio de Facebook, vamos a agregar un comentario con el enlace. Los premios, como lo mencioné, solo para las personas que están aquí localmente. Después del panel voy a mandar un correo electrónico con todos los recursos que se han dicho y también la grabación de estos y los recursos que se han presentado y también la traducción de unas recetas. Entonces, esté al pendiente. Entonces, voy a estar en una presentación solo para dar un poco de contexto, el por qué el desperdicio de comida es importante. Muy bien, todos pueden ver. Voy a tomar el silencio como que sí. Entonces, el centro ambiental, como lo mencioné, es un lugar donde se prepara para sostenibilidad y tenemos formas de educar de cómo gastar o desperdiciar menos. Y también tenemos programas que hablan sobre sostenibilidad como en el ambiente, en lo cual como los carros eléctricos pueden venir a nuestra ubicación en 16 Northwest Kansas Avenue y tenemos mucha educación para los jóvenes en las escuelas y fuera de la educación. También un poco sobre el desperdicio de comida, cuántos residuos hay y por qué sucede y por qué importa. Primero,
un poco de los desperdicios. Si conocen nuestra composición de residuos sanitarios, ese es 2018, es el estudio. Entonces, los números han cambiado un poco. La ciudad de Bend está creciendo, una de las ciudades más, ciudades que está creciendo más en los Estados Unidos, pero el volumen está definitivamente creciendo. Entonces, si todo ese material orgánico, notamos que aproximadamente 26% por ciento de nuestros desperdicios son comida. ¿Por qué es lo que está pasando esto? Está o sucediendo en toda la cadena alimenticia. Es falta de conciencia, falta de información. Es difícil perder esos hábitos. Es y también ir a salir por pizza de forma espontánea, la gente está ocupada, pero hay mucho desperdicio que pasan en cocinas y realmente compran muchas cosas y luego escogen mejor tirarlo y luego le afecta a los ranchos y luego en la cadena alimenticia en nuestro país está afectado por el COVID. Y también sucede en transportación. A veces la mayoría de nuestra comida viaja 1,500 millas para llegar a nuestro plato. Entonces hay impactos sociales y también hay impactos financieros. Uno de cada 6 de nuestros vecinos tienen inseguridad de alimenticia. No saben de dónde va a venir su siguiente plato de comida. Estamos gastando un cuarto de nuestras finanzas en comida y lo cual una porción se va a la basura. También estamos desperdiciando mucho y les puedo enseñar una película donde les da una perspectiva en eso en un ratito. Paul Dawkins escribió un libro, Project Drawdown, lo cual dice que el desperdicio de comida es la causa de 8% de cada emisión de gas de la casa, 8%. Eso es comparado de 2,5 de lo que produce para viajar. Entonces voy a tratar de compartir este video y se llama La vida de una fresa. Espero que lo puedan escuchar. ¿Lo pueden escuchar? 40% de la comida en América es desperdiciada. El desperdicio de comida es todo, con agua, trabajo.
Eso nos da un poco de perspectiva de todas las piezas sobre la cadena de alimenticia que no solo, ay, disculpen, y aquí está un señor comiendo una hamburguesa de un bote de basura. Okey, ahora lo que sigue. Entonces, el punto es que hay mucho que se desperdicia en la cadena alimenticia en nuestra casa, en donde se produce, lo que vamos a platicar como nosotros, cómo podemos reducir. Ofrecemos un reto que es gratis, lo puede buscar en la página que aparece en su pantalla. También lo voy a mandar en el correo electrónico. Es una serie de 4 semanas donde puede aprender tips y trucos de cómo desperdiciar menos, y realmente es para crear conciencia. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir, porque no estamos aquí para escuchar a Annie y su show todo el día. Bien, entonces voy a tomar un momento, voy a presentar nuestra primera oradora, Linda Lee. Discúlpeme mientras que encuentro mis notas. Ella es una fundadora de un galardonado sitio Garden Betty, honrado como el mejor blog de jardinería por Country Living y el top blog de jardinería por Better Homes Gardens, lo cual comenzó como una salida creativa en el 2010. Es ahora un recurso líder en la esfera del hogar y en el jardín, llegando a millones de lectores cada año en más de 230 países. El sitio celebra el arte de vivir, comer con un contenido único en el hogar moderno, cocina de la granja a la mesa, aventuras del aire libre. Linda tiene su último libro es No Waste Vegetable Cookbook. Ayuda a repensar en qué plantas son comestibles y que pueden usted comprar. Ha estado en varias revistas como The New Camp Cookbook, les dice a book, Linda y su sitio ha estado en revistas HGTV, DIY. Entonces, Linda, platícanos un poco más de tu historial, de tu experiencia que haces. Sí, claro que sí. Entonces, mi nombre es Linda y vivo aquí en Bend y eh, cualquiera puede ir en mi blog, el que es Betty lo cual tengo varios libros de cocina que puedan como cocer unos vegetales completos, lo cual es una forma diferente de cómo cocinar, es una forma de comer más o todo el vegetal para desperdiciar menos porque lo puedes tener comestible. Pero en cuanto menos comes la comida, menos o más desperdicias, más le puedes poner al compuesto, lo cual si tienes más, así más nutrición y menos desperdicios y así no tiras el dinero. El compost no es lo mismo como no desperdiciar comida. Sí, creo que eso a veces es difícil de entender porque siente uno que está haciendo su, si no se lo está alimentando, entonces lo puede considerar como desperdicio. Este nuevo libro aquí que tengo está de maravilla y está bien bonito. Tiene la página primera está muy bonita. Entonces, hablando de este libro, entonces tengo curiosidad, qué te trajo a escribir esto? ¿Qué te, qué te hizo inclinarte a escribir este libro? Yo he estado cultivando mis vegetales desde el 2010. Eso ha sido mi trabajo porque he estado documentando todo. Empezó cuando empecé un cuarto de acre en una casa y era, era
un jardín de vegetales y frutas y cuando primero entré no sabía cómo jardinar y aprendí cómo iba pasando los días, entonces aprendí cómo sembrar la calabacita cuando llegó el verano y al final se desperdició y yo puse todo el trabajo en poner la semilla, echarle agua, fertilizarlo para poder tener una buena producción, pero solo estaba usando la fruta, lo cual era la calabacita. Entonces tenía un montón de hojas y flores y las flores que venían después, porque después no se volvieron en frutas. Entonces aprendí que otras culturas usaban calabaza, las hojas de calabaza, entonces no se me ocurrió a mí hacerlo y le estaba diciendo a mi esposo, alguien necesita escribir un libro que dice qué pueden hacer con todas las puntas de la planta. Entonces dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y entonces de ahí fue la idea del libro. Entonces, obtener todos estos desperdicios que algunas personas lo consideran como desperdicio, como las hojas, los tallos, las semillas, las flores, y aprender cómo incorporar eso en nuestra cocina diaria. eh, No donde está raro o que sea algo extraño o que sea inusual. Estas son partes de la planta que de todas maneras compras o cultivas, pero nada más que estás aprendiendo de una forma de no desperdiciarlo y cocinarlo de diferentes maneras que trae alguna sabor y textura diferente, lo cual es muy interesante. Tengo curiosidad sobre ese proceso. Sé que todas las veces que yo lo intenté no fue bueno. ¿Tuvo alguna vez donde su receta no fue buena y se lo tuvo que dar a las gallinas? Sí, creo que es normal, es el proceso general cuando uno está haciendo recetas, pero si uno, empieza a ver las hojas de su jardín, muchas pueden ser usadas de la misma manera, aunque vengan de diferentes plantas. Empiezo a ver la textura, a ver si están amargas o están picosas. Entonces puedo obtener cosas como, por ejemplo, las hojas de calabacita son grandes, están bastante densas, pero a la vez tiernas y se cocinan bien, pero no se rostizan completa. Entonces, como donde usa la selga, si puede poner la hoja de calabaza en vez de acelga. Entonces, también las hojas de calabaza, eh, yo uso las hojas de zanahoria. Entonces, una de las recetas que estaban las hojas es una salsa de hoja de zanahoria, lo cual me gustaría. Yo he intentado las hojas y creo que sí saben muy como de tierra, pero usando como vinagre, creo que se escucha muy bien. Y me encanta la idea, el hummus del tallo, ese está basado, es de una receta mediterránea, lo cual es muy hacer como los dips con vegetales rostizados y con los tallos de acelga son muy común porque a veces los tallos son muy fibrosos o muy tiesos y no quieren batallar. Entonces, el, el jamés de acelga, nada más a veces se los da uno eso de todas maneras a las cocina. Entonces, eso se convierte en un vegetal. eh, No usa a veces las hojas. Entonces, cuando lo trata de una manera, si le agregas el sabor adecuado, es completamente otro plantillo. Qué bien, muy bien. Hay una pregunta, ¿dónde pueden comprar tu libro? Entonces, en Band, lo estoy viendo en varias tiendas como el Dudley Bookshop y también creo que lo puede encontrar en, en cualquier tienda de libros, lo puede ordenar.
Entonces, así para que puedan apoyar una. Y ahora vamos a tener más oportunidad, para hacer preguntas. Entonces, ahora Brian Mayer, él ha sido basado en ahora estamos cambiando de vegetales a carne. Y no que no cocinas carne, pero entonces Brian ha estado en la vanguardia del movimiento de la carnicería artesanal de los Estados Unidos, recibiendo capacitación de los maestros carniceros, criando ganado, trabajando en pisos de matanza y unidos móviles de sacrificio detrás del mostrador de carnicería en líneas de preparación de cocina. Al principio de su carrera, co-desarrolló el programa de entrenamiento de carnicero Fleischer, entrenado en una nueva generación de carniceros y cocineros que abarcan todo el mundo, centrándose en el abastecimiento, sacrificio humano y la utilización la- del canal entero. Ha, ha dado conferencias y realizado talleres que ha escrito por docenas de organizaciones, publicando de nombre mundial. Puede escuchar su radio podcast. Gracias, Ryan, por estar aquí. Gracias por venir y gracias por tomar el tiempo por venir a escucharnos. Entonces, eres un carnicero. Qué padre que esa profesión aún existe con todas estas máquinas que ahora hacen el trabajo. Como esa introducción decía un poco, pero ¿cómo es que entraste a esta profesión? Completamente al azar. Estaba en la industria de musical por mucho tiempo y estuve trabajando ahí por mucho tiempo en Nueva York por varios años, lo cual se puso un poco difícil y miré que ese no era mi futuro. Entonces encontré en el mundo culinario que amigos tenían restaurantes y que ellos estaban abriendo una tienda de gourmet en mi vecindad y pregunté si necesitaban ayuda y me dijeron que sí. En el mostrador del queso, en el mostrador de pescado y una vez el carnicero no llegó y me dijo, oye, tú puedes hacer esto, ¿verdad? Dije, claro. Entonces de ahí empezó. Entonces de ahí era la mayoría de cajas de carne, lo cual el movimiento de dar carnicería artesanal aún no estaba en movimiento. Entonces puse nada más un montón de etiquetas y así fue como empecé mi entrenamiento etiquetando todas las carnes. Fue en Nueva York, en Brooklyn. Qué maravilla. No creciste en un rancho ni nada. No, encontré cómo llegar ahí por mi deseo de aprender y es como empecé a ser más ganadero y empezar a estar más envuelto en el sistema alimenticio. No había mucho ganado que estaba yo creando en esos días en Brooklyn. Entonces, ninguno de ustedes empezaron o crecieron con esto, lo cual es muy interesante. Como cuando nosotros como consumidores pensamos comprar carne en la tienda o cazar para ese asunto, ¿cómo cree que deberíamos de ver la carne que llevamos a casa y cómo podemos hacerlo para mejor, para usar todas las piezas? Cuando me metí a esta industria, lo hice, no tenía un entendimiento completo lo que significaba crear un animal y convertirlo en comida. Entonces, después de los años, mis opiniones y las cosas que empecé a envolverme, empezó desde la economía, empezamos a preguntarle a pedirle a la gente que no lo habían hecho por mucho tiempo, pero también el costo de hacer las cosas, que era una nueva forma, miraban mi miraban que ellos se quedaba el dinero con el cajero, no se daban cuenta con los impuestos que pagaba. Entonces decía, ¿cómo hacemos para que el consumidor
pueda obtener más facilidad de comprarlo y que no sea tan caro. Entonces, viéndolo de la parte económica, ¿cómo podemos traer más valor, no solo en el consumo y no solo lo que compras y que no lo tires, sino comprar un pollo entero o un pescado entero, no solo verlo del punto, oh, nada más compré la pechuga o nada más, sino que tengo todo esto entero y puedo alimentar a mi familia. A lo mejor podemos sacar 2 o 3 comidas. Tengo los huesos para el caldo de pollo. Todo eso se va agregando y eso, la compra es más económico para el consumidor. Como padre, lo veo de una manera que mi hijo puede tener, involucrar a mi hijo. Entonces vamos a tener esta cena. Entonces, ¿dónde lo hago? En este ambiente donde se emociona de cocinar algo que sobró. Creo que hay mucho beneficio de la parte económica en la familia, involucrar a la familia. Creo que está de maravilla eso. ¿Cuál es un ejemplo de una parte de un animal que sería muy se valora mucho en la cocina, que mucha gente no sepa? A lo mejor nos puedes dar un tip de cómo podríamos usar eso. Creo que si te acercas a la comida pensando como algo saludable, y especialmente ciertas partes de carne, cualquier cosa que puede ser algo que el hígado, el corazón, los riñones, las cosas que tienen mucha densidad nutritiva, creo que hay un factor donde es pero creo que hay muchas maneras, de obtener esas cosas en una forma más digestible. Creo que, hay maneras de hacerlo, como fuimos a un restaurante, le decíamos que el corazón, entonces, lo podemos eso le quita a la concentración a lo que realmente es. Creo que hay una manera de hacerlo. Entonces, si le llamamos algo cabeza de queso, si se escucha mejor así. Entonces, creo que esta hamburguesa, era una de res que fue alimentado por pasto, y lo cual era de Philly, y creo que era una manera un poco más de nutrición, densidad de nutrición, y también usar lo que compramos, porque cuando compramos los animales, cualquier la cosa que nos dan, entonces el hueso, la sangre, ponerlo en paquetes donde va a ser más fácil para que el consumidor lo pueda comprar, porque queremos traer el consumidor con nosotros en este camino, no queremos que se sienta fuera de. Creo que el, el movimiento de la buena carne, es lo que se espera que se pueda comprar, y lo cual me siento muy, muy bien de eso. Qué bien, oh, pero terrible. Es, es terrible. Realmente se están refiriendo al nombre, y creo que donde yo creo que es más realista, am, que es la ibecería del animal, Sky, lo cual es lo que creo, pero a lo mejor estoy mal. M Me encantaría, eh, probar esa hamburguesa de corazón. Entonces, vamos a regresar para Linda. ¿Qué tal de lo mundo de vegetales? Y también puedes hablar de carne si quieres, mencionar una receta de tu libro, lo cual mencionaste las hojas de calabaza. ¿Hay algún otro vegetal que en la cocina usualmente no pensamos de comprar, y lo cual está muy delicioso y rico? Yo soy vietnamís y china. Entonces, en mi casa usaban todo la parte de los vegetales, y como dijo Brian, que hablaba su experiencia.
el pescado entero, la cabeza, los huesos, las espinas, hasta los ojos. Creo que no tuve un filete de pescado hasta que estuve en la universidad, donde nada más comía unas porciones de pescado. Entonces, siempre crecí comiendo toda la planta. Y creo que veo más de esto porque la mayoría de las demás personas, porque las carnes ya vienen empaquetadas. Como la parte que más me gusta son las hojas de brócoli y eso no lo vas a encontrar en el supermercado. Es muy raro que esté como en el mercado de los cultivadores, pero las hojas de brócoli tienen tanta nutrición porque si se piensan en la forma que crecen, porque las plantas verdes que cuando están en el sol, de comer cuando hablamos sobre plantas que deben tener antioxidantes y lo cual es una forma botánica de bloqueador solar, lo cual es un mecanismo de protegerse a sí mismo. Por eso las semillas se hacen como moradas o rojas porque es una forma natural de bloquear el sol para ellas mismas. Entonces, cuando están saqueando cualquier vegetal que es una raíz, como las zanahorias, los rábanos, las brócolis, esos están cubiertos con las que usualmente no hacemos nada. A veces tienen más nutrición que las partes que están cubiertas y son cosas que las personas no piensan. Entonces, si coman betabel, entonces, como en las rábanos no piensan poner eso en su ensalada, todo eso verdes que vienen de vegetales, me gusta ponerlos todos juntos en la receta, ya sea cocido o crudo. Y también me gusta la calabaza, los melones, también las hojas de calabaza son ricas y hay muchas partes, tienen sabor muy parecido, a veces un poco más ligero, a veces más picosito, pero mucha gente no les gusta los rábanos porque están picosos, entonces a lo mejor las hojas son menos picosas o como las hojas de pepino lo pueden obtener de su jardín y tienen el sabor de un muy refrescante como de pepino y pueden usarlo en vez de lechuga o espinacas. También las hojas de chiles en Filipinos los usan mucho para la sopa, que es un caldo de pollo. Esas son algunas de mis formas favoritas que yo uso y que cultivo. Usualmente en el mercado es de los cultivadores, es donde encuentro esas partes o esas verduras o a veces intento usar, si tengo un vegetal donde están los verdes, las hojas, y trato de usar eso. Y también la mayoría de las recetas, como los puerros, y hay que comer la parte más oscura y no solo la parte clarita verde, sino las verdes oscuras, y lo cual los puerros son buenísimos para caldo. Me encanta usarlo en vez de la cebolla. No sé por qué siempre la gente los tira porque la textura está rica, pero ya las más viejas a veces son más tiesas, pero a veces yo le pongo hasta un poco de cebollita, así sabe rico. Es muy interesante sobre las hojas de chile, lo cual hay una pregunta en el chat, si sabe algunas plantas no se pueden comer todas las partes. No sé, las hojas de papa o la verdad no sé. ¿Hay alguna planta en particular que digan: esa no toquen"? No, pues las únicas 2 que yo sé, las que pueden cro son las hojas de papa. Esas tienen un químico que es tóxico, lo cual puede causar una reacción. Las hojas también del rhubarb,
lo interesante de eso es que tienen un ácido, lo cual le da un sabor como amargoso, pero hay muchos que tienen ese mismo ácido como la espinaca, tiene una concentración como la hoja de rhubarb es tan masiva que la gente usualmente dice que no deben de comer, porque si se comen una hoja, pero si se dan cuenta, está adherido al tallo, y si se comen un pedacito, realmente no es que les va a causar daño, pero hay que tratar de no consumirla. Usualmente, donde la gente me dice no encuentran las recetas para las hojas de tomate y piensan que las hojas de tomate, son venenosas, y no lo son. Brian, ¿tienes algo que agregar en eso? Dice, estoy aprendiendo como todos los demás. Entonces, Linda, eres todo una conocedora sobre los vegetales y sobre la uso de cocina para ellos. Además de comprar este libro que yo les recomiendo que coman este libro. ¿Cómo más puedo aprender cómo crecer, tener esto en mi jardín o algunos recursos sobre eso? Sí, pueden ir a mi página web, lo cual es betty.com, lo cual tengo muchas recetas y videos de cómo hacerlo, cultivar frutas, vegetales, y también tengo para bajar, si va a betty.com y pone edible, y ahí puede descargar las hojas, una hoja donde tenga los vegetales más comunes que puede comprar o ir al supermercado, y dice todas las partes comestibles de estas plantas, y también tips de cómo cocinarlos. Por ejemplo, si tiene un pepino, esta hoja le dice, puedes comer la hoja de pepino, también la flor y también el pepino por sí mismo, pero también tiene sugerencias de cómo guisar el pepino, en lo cual tiene una textura, lo cual es mi forma favorita de cómo comer el pepino en vez de crudo. Entonces vayan a mi página gardenbetty.com y ahí va a encontrar eso. Entonces vayan, me gusta cómo hablas sobre el pepino. Tengo una amiga cree que el pepino es el que sabe más fuerte de todos los vegetales, y otra que no le gusta, y le dice que las hojas de pepino deja huella de su sabor, pero a veces la o la cáscara del pepino a veces es más fuerte, y todo es por los antioxidantes que tienen, pero si lo guisa, lo hace más dulce. Ok, Brian, vamos a regresar a ti. Yo sé que mencionamos antes y sé que us- trabajas para una compañía que vende carne de venado, lo cual tú lo puedes describir mejor que yo. Entonces, a lo mejor tú puedes hablar los sustentable de esa práctica. Sí, claro, yo me mudé a Hawái como hace 3 años para trabajar una compañía de res. Hay muchas vacas en Hawái, muchos ranchos en la isla grande de Hawái. Es una de las áreas donde hay más reses en todo el país, lo cual ahí pueden cultivar todo el año allá en Hawái. Pero no hay mucha infraestructura, pero empecé a conocer, trabajar con la carne de venado. Como 180 años, alguien trajo venado a las islas como su propio, sus propios venados, y buscaron la manera, se escaparon y los trajeron de la India, y era conocido el venado, y fue muy interesante las características como ellos comen muchas hierbas verdes,
Y lo otro es que no hay predadores en la isla para nada. Entonces, como venían de India, había como tigres y predadores grandes. Aquí no existe. Entonces tenemos un problema ambiental de una especie que invasiva que come cualquier cosa que se le pone enfrente. Entonces está interrumpiendo el follaje y para los rancheros y la tierra buscando la manera de ir al océano y hay muchos impactos ambientales. Muchos estados tienen ese problema cuando tienen especies invasoras y lo que hacen es que cazan esa especie, pero sin pensar la inseguridad de comida, que es una proteína que realmente está disponible para las personas. Entonces, algunas personas muy inteligentes con las que yo trabajo pensaron en un programa y le pidieron al USDA que les permitieran el cosecho de los animales, lo cual no existía. Hay unas razones por qué sí se permite aquí. Mucho tiene que ver con unos problemas que todos estamos conscientes, como la tierra nativa y de quién es los dueños y son tierras privadas. Ese es otro problema que no voy a entrar, pero entonces nosotros cazamos los animales y lo hacemos de noche y mimamos lo que ellos harían. Todo es bajo supervisión del USDA y cosechamos y hacemos disponible ahí en la isla y en todo el continente que es cosechado de forma silvestre. Muy interesante que no hay predadores en la isla. Nada más hay los patos, ellos no tienen, nada más se están acostando ahí en las piedras los gansos. Muy interesante. Y también agregaría con ofreciendo es un nutriente que tiene mucha densidad, nutriente la carne, lo cual también puede hacer caldo de hueso, y hay un programa que es para todos. Entonces, mira y trae hacia enfrente el manejo, administrar los animales y la población de los animales silvestres. Y también trae atención a cazar, ya sea para sostenibilidad o no sé cuál es la idea, pero puede ser parte de nuestro sistema alimenticio. Y realmente sí es, obviamente, parte del sistema alimenticio de muchas personas. Qué bien. Entonces, ¿cuál es la página web para saber más? Es mauinuivenison.com. Lo voy a agregar al correo de recursos que voy a mandar. Entonces, alguien tenía una pregunta sobre cuántos ¿cuánto puedes agregar de carnes, y que no se dé cuenta tu niño? No les digas, mm, a lo mejor se va a dar cuenta años después. Es muy difícil, decirlo. A veces hay personas que usan un porcentaje, unos usan 5, otros 10%. Yo nunca hablo sobre el sabor, porque es tan subjetivo. Entonces, eh, trata de ponerle más que puedas hasta que alguien en la tarde diga, esto sabe raro, nada más hazte la ignorante y nada más te retrocedes en el porcentaje. Me encanta. Yo trabajé en un barco donde el capitán decía, yo no como vegetales, yo nunca voy a comer sin comer eso. Entonces le hice tacos de soya y no tenía idea. Dijo, son los tacos más ricos que he comido. Dije, sí, sí. Entonces, cuando primero empecé, hice chorizo
y puedes comer todo un puerco y agarrar muchas partes, y los riñones, de puerco es muy difícil que la gente lo comprara, entonces lo ponía en el chorizo. De todas maneras, siempre tiene tantos condimentos y creo que me hacía sentir mejor que no lo desperdiciaba. Y ahora me van a mandar correos por lo que acabo de confesar. Yo creo que la mayoría de esta, llamada, eh, a la mejor no han comprado tu chorizo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, sí puede, prender el micrófono y preguntar, y si no lo puede poner en el chat. Tuve una pregunta sobre el, ah, el paquete, ¿qué podemos hacer con los paquetes en donde vienen las frutas y las verduras? Ve con tu dólar, no compres esos pepinos que están envueltos en plástico, traiga su propia bolsa. También le animo que no trate de, como los plásticos que no son reciclables, a lo mejor puede ir al gardenbetty.com y a lo mejor puede aprender a crecer, o cultivar sus propios sin pesticidas. Fui muy grosera con esa. Sí hay una tienda, que la mayoría creo que sabemos cuál es. Yo trato de no comprar de esa tienda, am, que porque tiene, la mayoría de sus cosas en plástico y trato yo pienso estoy, indecisa con la plástico, para los vegetales en el supermercado, porque creo que sí usamos demasiadas, pero sí ayuda a usarlo como almacén, entonces, no, y lo cual son excelentes para guardar todos los vegetales, como traer los vegetales, y mantenerlos con humedad, porque los refrigeradores ahora en día son muy secos y las bolsas de las verduras, hace que se prolonga la vida de los vegetales. Creo que es un buen punto. Es difícil evitarlo. Plástico es algo que realmente puede reutilizar. Esas son otras opciones. Hay otras alternativas de plástico, pero el desperdiciar comida es peor que usar un poco más de plástico. Aquí está uno para Brian. Escucho que los huesos de venado son buenos. ¿Puedes explicar cómo es que las partes de la pezuña, del venado puede hacer? Pero es como si lo quitara de un cochino jabalí. Es un proceso sencillo, nada más es removerlo en la coyuntura y cocinarlo. Esa es la pregunta, ¿cómo es que lo pone uno en la olla? Creo quien hizo esa pregunta, si quiere aclarar si esa era la pregunta. Estaba pensando más de la parte de la carnicero. A veces es difícil quitar la carne sobre el del hueso, entonces se pone todo, del hueso para abajo, porque como si hay una pezuña, si lo está cazando usted mismo, entonces sí le va a querer remover eso. Simplemente lo puede hacer el traerlo como en que esté hirviendo 140 y ahí lo puede nada más, jalar y ya de ahí se deshace de esa agua, pero si está cazando no tiene el mismo problema si tiene, ganado, eh, como con los heces que están alrededor, pero creo que va a tener que quitar eso y deshacerse de esa agua y luego volver a poner esa pezuña en su caldo. Muy bien. Otra pregunta.
para Brian, la mejor para Linda también. ¿Tienen algún libro de cocina que hablan sobre partes de carne que las personas no, partes de carne en detalle que diga cómo cocinarlos? Sí, déjame lo encuentro. Hay un libro de maravilla. Mi, mi compañera está trabajando en un libro de cocina. De hecho, todo el arte atrás de mí es sobre eso. El libro es Pork and Sons. Es, está de maravilla este libro y habla sobre familia y cocinar y compartir alimentos. Es un libro muy bueno de cocinar todas las partes del animal. Y también todos los libros creo que habla sobre cómo cocinar la carne, los vegetales. Yo creo Linda tiene más recursos que yo sobre libros de cocinar vegetales. Puedes poner en el chat sobre el libro y el autor. Y tú, Linda, ¿no tienes más libro de cocina sobre partes de animal? Sí, yo he tenido, he referenciado el de Shaw's book, lo cual se enfoca en varios animales y se enfoca más en los que se cazan y usar todas las partes de los animales. Tiene libros sobre patos y sobre ciervos, sobre venado. Él lo tiene en su página web y siempre es al que termino yendo. Entonces, se llama Buck Buck Moose y Duck Duck Goose. Para esos que están interesados en la parte de cazar, hay tanta información como el que acabamos de hablar, el Shaw's, Steven Nella, y también hay una página de Instagram, se llama Modern Huntsman, en lo cual está muy bien que hace que la comunidad cazadora lo es más como más deseosa y no es tan salvaje, digamos. Lo cual a veces no es muy inclusiva, pero su misión es abrir ese mundo y permitir que las personas vean la importancia de cazar y el control de población de animal. Tienen muchos recursos y tienen muchas uniones con como el Trigger y otras personas que se emocionan de cocinar. ¿Cómo se llama el blog? Se llama Modern Huntsman en Instagram. ¿Hay alguna otra pregunta que se me pasó? ¿Alguna otra pregunta que ya les urge hacer? Porque ya vamos llegando al final. Veo una de Denise. ¿Qué parte de vegetal me dio el más momento de, ajá, creo que fue las hojas cuando mm, las hojas, nada más a veces hay que tener cuidado que no quitarle tantos porque si no, no va a crecer los vegetales, pero creo que usar la parte más suave y tierna que me hizo pensar, creo que eso puede funcionar, puedo cultivar de esta planta más pronto que 60, 80 para que salga la calabaza. Esa fue la primera vez que cocí con el camote, las viñas de camote, lo cual no hay que confundirlo con las papas, es con las camotes. Las hojas se pueden usar y muy suaves, como la puede poner en sopa o guisar. Y yo recuerdo que mis padres lo cocinaban cuando estaba más chica, pero siempre venía en una bolsa que lo traían del mercado
Y yo decía: "Oh, eso es lo que he estado comiendo", y cuando yo era una niña, y ahora lo entiendo. Hay muchas viñas que vienen de eso, porque nada más lo puede cultivar sin sacar los tubérculos. Qué padre. Muy bien. Creo que ya llegamos al tiempo, entonces voy a concluir. Solo recordarles a todos si están interesados a poder ganar el premio, puede entrar al formulario de Google y vamos a hacer el sorteo. Tenemos 7 copias del libro de Linda y $50 para el Lava Core. Y también en adición, les queremos dejar saber que están contratando el centro ambiental para la administradora del programa de Rethink. Si estás interesado o si conoces a alguien que esté interesado, compártelo. Espero que haya disfrutado nuestros oradores y como mencioné, estén al pendiente de ese correo electrónico y todos los recursos y gracias de parte del Centro Ambiental y gracias por acompañarnos. Espero que tenga buena tarde. Gracias a todos. Gracias por tenerme. Aloha. Hasta luego.